Hola, imagínense que les voy a contar algo. He estado leyendo la historia de Abraham. Yo había escuchado esa historia en prédicas, por partecitas, pero nunca la había como tenido completa. Entonces estoy como estudiándola, toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces cuando empiezo a meterme en toda esta historia, empiezo a darme cuenta de muchísimas cosas. Obviamente yo ya sabía que Abraham tenía otro nombre que era como Abraham y le ponen luego Abraham. Y lo mismo su esposa que se llamaba Sarai y le ponen Sara, ¿cierto? Resulta que él cuando salió de la tierra donde él estaba, él salió con su esposa y salió con su sobrino que se llamaba Lot. Cuando ellos empiezan a crecer mucho, porque Abraham tenía la bendición de Dios para todo lugar donde él iba, él decide separarse de su sobrino y su sobrino empieza a coger la parte donde queda Sodoma. Ustedes saben que a Sodoma y Gomorra la destruyeron, ¿cierto? Resulta que antes de destruir esa ciudad, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia súper grande, donde iba a ser como las estrellas del cielo y todo eso. Resulta que cuando Dios le dice esas cosas a Abraham, han pasado 10 años. Y Sara, al ver que ya nada que podía pues como darle descendencia porque ella era estéril, decide darle a su criada, que se llamaba Agar, para que le diera su primer hijo a este Abraham. Y entonces cuando ella decide hacer eso, empieza luego a tratar muy mal a esa muchacha, y esa muchacha decide irse por allá pues lejos de Abraham y de Sara, a lo que el ángel se le aparece y le dice que tiene que volver al pueblo donde estaba Abraham. Y entonces se le aparece otra vez Dios a Abraham, porque Abraham era un hombre que tenía una comunicación constante con Dios. O sea, literal, era súper osado con él. Le decía como cosas como, ay Dios, pero mejor hace esto, aquello, lo otro, así súper pues impactante, porque ninguna persona en la Biblia hacía eso, solamente Abraham. Entonces imagínense que Dios le dice a Abraham otra vez que le va a dar su descendencia y se lo aclara que va a ser es de Sara. Como quien dice, no te pongas a estar con la una y con la otra, que te la voy a dar, es de Sara. Y entonces a lo cual entonces Sara se ríe porque ella pues ya estaba súper vieja, tenía como 90 años y pues ya habían pasado 10 años de todo lo que había pasado y nada que le daba al hijo. Cuando entonces ahí mismo Dios le dice que por qué se ríe, que si acaso no cree que él es un Dios que todo lo puede, que a él no le queda nada imposible. Resulta que la única condición que le ponen a Abraham para que le dieran ese hijo de parte de Sara era que tenía que bendecir a su hijo Ismael, que era el hijo que había tenido con Agar. Resulta que entonces él trae a su hijo y cuando le hace la circuncisión, porque Dios también le dice que tiene que circuncidar a toda su ciudad, su hijo tenía 13 años. O sea que han pasado 23 años y en un año le iba a dar el hijo, o sea que Sara esperó 24 años para poder tener a Isaac. Cuando por fin tiene a Isaac, es súper feliz, bueno, todo súper bien. Luego ya ustedes saben que pasa lo de que Abraham, en obediencia a Dios, quiere pues sacrificar a su hijo porque Dios se lo pide como una prueba, y entonces ya luego Dios le manda pues el cordero y no mata a su hijo, ¿cierto? Después de todo eso, imagínense que, bueno, la descendencia sigue creciendo, todo. Más adelante me voy dando cuenta que Sara viene siendo la hija del papá de Abraham, pero no la hija de la mamá, o sea, era la media hermana de Abraham. Luego de todas esas cosas que pasan, Sara pues muere y ya no tiene pues más hijos, y ya Abraham se casa pues con otra señora. Después de esto, Isaac, ya empiezan a contar ya luego la historia de Isaac. Y bueno, en la historia de Isaac me quedo súper sorprendida porque su papá le pide al criado, o sea, Abraham le pide al criado que le tiene que conseguir una esposa, pero que la esposa tiene que ser de la ciudad donde él es. A lo cual él va, le ora a Dios para que Dios le muestre cuál es la mujer, y él le dice que la mujer que va a ser para Isaac tiene que ser la que le dé a él de beber agua de un cántaro, y lo mismo a sus camellos y a sus asnos, ¿cierto? Entonces en ese encuentro aparece Rebeca. Rebeca es esta mujer que le da el agua del cántaro al criado y le da el agua a sus camellos, y entonces le cuenta a este criado todo lo que quiere Abraham, y la mujer decide llevarlo donde su familia. A la familia le cuentan, se da cuenta que sí viene de la descendencia de Abraham, y los hermanos no querían dejar ir a Rebeca, pero le preguntan a Rebeca y Rebeca dice que sí, que ella se va a ir por allá. Resulta que cuando ella se va por allá, desde lejos Isaac la ve, como su mamá ya se había muerto. Entonces él decide casarse con Rebeca, y Rebeca es quien lo consuela en la muerte de su mamá. Pero esta Rebeca tenía otro problemita, también era estéril. Oiga, todo se repite de generación en generación. Resulta que entonces Isaac le pide a Dios que no, que su esposa era estéril, pero eso fue cuando él tenía 30 años, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y él tuvo su primer hijo a los 60 años. O sea, mire todo el tiempo que pasa para que Dios dé respuesta a una oración de nosotros. Porque recuerden que para nosotros, para Dios un día son 1000 años, y 1000 años para Dios puede ser un día. Entonces imagínense que bueno, Dios decide escuchar la oración y decide darle a Rebeca sus bebés. Pero los bebés son mellizos, que vienen siendo Jacob y Esaú. Que ahí viene la historia
de que Esaú le vende a su hermano la progenitora por un plato de lentejas. Y después su mamá, como el favorito de Rebeca era Jacob y el favorito de Isaac era Esaú, pero Esaú era el mayor, su mamá Rebeca le pide a su hijo que se haga pasar por el hermano. Y entonces Isaac bendice a Jacob. Después de todas estas cosas que mantienen pasando, obviamente detallan muchísimas cosas más que suceden. Resulta que después, más adelante, él le toca huir porque su hermano lo quiere matar. Y en esa huida, por allá se encuentra una mujer llamada Raquel, a la cual llora y le cuenta todo lo que sucede y decide casarse con ellas, pero tiene que trabajar 7 años para poderse casar con ella. Resulta que cuando pasan los 7 años, el papá le hace una trampa, o sea, el papá de Raquel, y no se casa con Raquel, sino que se casa con su hermana Lea. Jacob súper furioso, no sé por qué estaba furioso, o sea, le hicieron lo mismo que él le hizo al hermano. Y entonces súper furioso por todo lo que pasó, trabajó otros 7 años para casarse con Raquel, o sea, 14 años trabajó para casarse con Raquel. Pero Dios vio la aflicción que tenía Lea, de que se casaron con ella y nunca la amaron, y Dios decidió darle la bendición de tener hijos a Lea y no a Raquel, y a Raquel también la hizo estéril, así como fue Rebeca y así como fue Sara. Y entonces a Lea le dio 4 hijos, y lo que me impacta mucho son los nombres de los 4 hijos, porque aquí relatan que le puso al primer hijo Rubén porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Al segundo le puso Simeón porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, por eso me dio también este hijo. Luego dio el tercer hijo, que lo llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo. Y el cuarto hijo lo llamó Judá, que esta vez alabaría al Señor. 4 hijos le dio. Y entonces esta Raquel, súper furiosa porque esta podía tener hijos y ella no, decide hacer lo mismo que hizo Sara, darle una de sus concubinas o de sus empleadas a su esposo para que tuviera descendencias con él. Todo esto lo encuentran en el capítulo que les voy a dejar. Viene desde el capítulo 12 de Génesis, todos esos capítulos hasta el capítulo 30. Voy en el capítulo 30, donde a ver qué pasa con Raquel y las concubinas. Pero oiga, detallan todo así súper desmenuzado, súper espectacular. O sea, yo no sé cómo dice la gente que la Biblia es algo aburrido, cuando te muestra historias súper grandes y súper sorprendentes, y cómo Dios ve la aflicción de cada uno, porque no solamente fue la aflicción de Lea, también vio la aflicción de Agar y decidió ayudarla. Y aunque tuvo que criar a su hijo en el desierto, Dios nunca la abandonó. O sea, Dios, así nosotros cometamos 1000 y millones de errores, Dios siempre hace todo lo posible para poder acomodar las cosas y bendecir a todas las personas, como para que todo se dé. O sea, increíble, quedé impactada. Los invito a que la vean, a que lean la Biblia y puedan ver estas historias tan sorprendentes.